Esto pasó durante las vacaciones de primavera de mi tercer año de universidad. Mis 3 amigos más cercanos, Marcos, Alicia y Sebas, y yo, decidimos hacer un viaje de camping en coche por Colorado. Llevábamos haciendo ese tipo de escapadas desde primer año, pero ese semestre estábamos todos bastante cortos de dinero, así que en vez de pagar un camping como tal, optamos por acampar de manera dispersa, en zonas gratuitas del bosque. Encontré un lugar en una de esas apps de campamentos que te muestran sitios libres. Estaba en algún punto a las afueras de Buenavista, metido al final de un camino forestal que parecía no terminar nunca. Los 4 teníamos suficiente experiencia acampando juntos como para saber lo que hacíamos. Llegamos a media tarde y encontramos un pequeño claro junto a lo que en su momento debió de ser el cauce de un arroyo. Estaba completamente seco, pero se notaba que en algún momento el agua había pasado por ahí. La zona era muy aislada. No vimos a ningún otro campista, ni siquiera marcas de neumáticos recientes. Era, honestamente, perfecto para el ambiente que buscábamos. Montamos las tiendas en un grupo más o menos suelto, separadas entre sí por unos 5 metros. Nada especialmente pensado, simplemente las plantamos donde el suelo parecía más nivelado y sin demasiadas rocas. Ni siquiera recuerdo con detalle qué hicimos esa noche. Probablemente beber algunas de las cervezas que habíamos llevado mientras jugábamos a las cartas. Estábamos agotados del viaje, así que hacia las 11 decidimos irnos cada uno a su tienda. Recuerdo haber dormido pesadísimo, lo cual ya de por sí es raro en mí, y más todavía cuando estoy de camping. Cuando duermo en una cama cómoda, con la calefacción puesta, suelo despertarme varias veces por el frío, por ganas de ir al baño o por cualquier ruido. Soy un dormilón muy ligero, y en un viaje de acampada, ni te cuento. Lo normal es que me despierte por lo menos 3 veces cada noche. Pero aquella noche era como si me hubieran noqueado, como si me hubiera tomado un somnífero. Al despertarme a la mañana siguiente, sentí desde el primer segundo que algo no encajaba. Abrí el cierre de la tienda para que entrara aire fresco y me quedé helado. Lo vi enseguida. Las 4 tiendas se habían movido. No me refiero a que algún animal las hubiera zarandeado ni desordenado. No, las habían movido de sitio. Estaban colocadas formando un cuadrado perfecto alrededor de una pequeña pila de piedras que, sin ninguna duda, no estaba ahí cuando nos acostamos. Parte de mí sentía que seguía soñando. La escena delante de mí era tan absurda y casi imposible de creer que mi cerebro tardaba en aceptarla. Cada tienda se había desplazado unos 6 u 8 metros desde el lugar donde la habíamos montado la tarde anterior, pero eso no era lo que más me inquietaba. Las piquetas seguían clavadas de forma impecable en el suelo, y dentro de las tiendas no habían tocado nada. Mi saco de dormir estaba exactamente como lo había dejado. El teléfono seguía enchufado a la batería portátil. El resto del equipo estaba en su sitio. No faltaba absolutamente nada, cosa que comprobé, volví a comprobar y revisé por tercera vez, casi convencido de que me estaba volviendo loco. Empecé a gritar para despertar a mis amigos. Marcos fue el primero en salir de su tienda y ni siquiera tuve que explicarle nada. Vi en su cara la misma confusión que sentía yo. Alicia y Sebas se arrastraron fuera unos segundos después y, mientras los observaba mirar a su alrededor, pude ver cómo la misma realización extraña les golpeaba a ellos también. Ninguno recordaba absolutamente nada de la noche anterior. Entonces Alicia comentó que había tenido un sueño muy vívido en el que caminaba en fila por una especie de desierto, mientras alguien iba contando sus pasos en voz alta. Marcos añadió que él había soñado que estaba en el ejército, marchando al ritmo de otros soldados. Sebas no recordaba ningún sueño, y yo tampoco, pero nos pareció perturbador que los sueños de Alicia y Marcos fueran tan parecidos como si hubieran estado en la misma escena sin saberlo. El ambiente entre los 4 se volvió rarísimo, y es difícil de describir. Era como si de pronto pudiéramos leernos la mente. Me cuesta mucho explicar aquella sensación, pero de verdad se sentía como si estuviéramos más conectados que la noche anterior, solo que de una forma enfermiza. Recuerdo mirar de uno a otro, una y otra vez,
tratando de identificar qué era exactamente eso que sentía flotando a nuestro alrededor. La mejor forma que tengo de explicarlo es esta. Era como si hubiera una quinta persona observándonos, alguien que estaba allí con nosotros y al mismo tiempo dentro de cada uno de nosotros. Empezamos a revisar el campamento con más cuidado, buscando cualquier pista, cualquier detalle que nos ayudara a reconstruir lo que había pasado. Al principio, Marcos sugirió que quizá nos habíamos emborrachado más de la cuenta y habíamos hecho alguna tontería de la que no nos acordábamos. Esa teoría duró como mucho 5 segundos. Encontramos unas marcas de arrastre en la tierra, líneas que iban desde donde originalmente habíamos plantado cada tienda hasta el lugar donde habían amanecido. Lo extraño era que esas marcas se detenían unos 3 metros antes de la posición final de cada tienda, como si alguien las hubiera arrastrado hasta cierto punto y luego las hubiera levantado para llevarlas en brazos el resto del trayecto. La pila de piedras en el centro era aún más rara. Había exactamente 4 piedras, apiladas con cuidado unas sobre otras, como una especie de pequeña escultura. Habría sido hasta bonita de no ser por todo lo demás. Marcos se acercó para verla de cerca y, cuando se inclinaba para examinar la piedra de arriba, tropezó y tiró toda la estructura. Las piedras rodaron por el suelo sin más, sin ningún efecto dramático. Los 4 nos quedamos en silencio durante un segundo, mirando los pedazos desparramados. Y entonces todo pasó de un 5 a un 10. Exactamente al mismo tiempo, los 4 empezamos a escuchar un rumor profundo que venía de algún punto lejano del bosque. Sonaba como roca raspando contra roca. No era un temblor de tierra, era más bien el sonido de una vieja puerta de piedra forzándose desde dentro. Aquel sonido nos disparó el pánico. Igual que antes, no hizo falta que nadie dijera nada. Empezamos a recogerlo todo al mismo tiempo, cada uno metiendo sus cosas en el coche con una urgencia casi animal. Sentía el miedo de mis amigos como si fuera mío, y sabía que ellos sentían el mío. Era como si nuestras emociones se hubieran mezclado. 10 veces más inquietante que 2 minutos antes. No recuerdo haber desmontado un campamento tan deprisa en mi vida. En tiempo real seguramente fueron menos de 5 minutos, pero en mi cabeza se alargó como una eternidad. No voy a recrearme demasiado en lo que ocurrió. No me gusta pensar en aquella noche y me preocupa que, si le doy demasiadas vueltas, deje de ser una especie de fiebre difusa en el fondo de mi mente y se convierta en algo más sólido, más real. De eso hace ya 5 años. Ahora casi no nos vemos entre nosotros. Supongo que es lo normal cuando todo el mundo va haciendo su vida. Marcos se mudó a Denver después de graduarnos. Alicia está haciendo un posgrado en California y creo que Sebas se fue a Chicago con su novia. Seguimos en contacto, pero nunca hemos vuelto a hablar de aquella noche. Y mientras tú intentas encajar lo que les pasó en aquel claro perdido, otra voz se suma a la oscuridad. Es otro recuerdo, otra noche en el bosque que nunca volvió a ser igual para quien la vivió. Me llamo Simón. Esto me pasó el verano pasado, cuando tenía 23 años. Mi novia, Camila, y yo llevábamos meses planeando este viaje de camping. Solo los 2. Sin señal de celular, sin distracciones. Llevábamos alrededor de 1 año y medio juntos y, siendo sincero, las cosas se estaban volviendo un poco rutinarias. Nada malo, solo costumbre. Pensamos que un fin de semana en el bosque nos vendría bien. Elegimos un lugar en el Bosque Nacional Harry, en Carolina del Norte. Durante semanas estuve mirando distintas zonas en Internet, tratando de encontrar algo que no estuviera masificado, pero que tampoco fuera completamente aislado. Al final me decidí por un pequeño camping como a 5 kilómetros por una pista forestal. Según las reseñas, tenía 6 o 7 parcelas en total, bastante separadas unas de otras. Salimos un viernes por la tarde, sobre las 3. Paramos a comprar provisiones en un supermercado cerca de la entrada del bosque y llegamos al camping justo antes de que se pusiera el sol. El camino hasta allí estaba destrozado,
lleno de baches y grava suelta, pero mi camioneta aguantó sin problema. Cuando entramos en el claro principal, me sentí bastante satisfecho con la elección. Había varias mesas de picnic dispersas, un par de anillos para fogatas y las parcelas se metían entre los árboles lo suficiente como para tener algo de privacidad. Recorrimos la zona despacio, mirando cada sitio. La mayoría estaban vacíos, lo cual era buena señal. Pasamos junto a una parcela donde había un sedán azul aparcado, pero no vi a nadie cerca. Camila señaló un lugar al final del camping, justo donde el camino moría contra el bosque. Tenía un claro decente para la tienda y estaba colocado de manera que los árboles bloqueaban la vista de los otros campistas. Pasamos la siguiente hora montándolo todo. Camila es de esas personas muy particulares con cómo se organizan las cosas, así que yo básicamente me limité a seguir sus instrucciones. Para cuando terminamos ya estaba oscureciendo. Encendí el fuego mientras ella preparaba unos sándwiches y durante un rato todo fue exactamente como debía ser. Estábamos sentados, bebiendo cerveza, mirando las llamas, sin hablar de nada importante, simplemente existiendo juntos, que creo que era justo la idea. Sobre las 10 más o menos, Camila se fue a cepillarse los dientes al grifo que había junto a las mesas de picnic. Yo me quedé junto al fuego, removiendo las brasas con un palo y apurando mi cerveza. Fue entonces cuando vi a alguien de pie en el borde de nuestra parcela, justo más allá de donde alcanzaba la luz del fuego. Di un pequeño salto, no voy a mentir, porque no había oído a nadie acercarse. El tipo se disculpó por asustarme y dijo que estaba acampando donde el sedán azul, que solo quería presentarse. Se llamaba Adrián y aparentaba unos 30 años. Tenía una forma muy intensa de mantener el contacto visual, de esas miradas que no parpadean, y eso me incomodó un poco, pero obviamente no iba a decir nada. En ese momento Camila regresó hacia nosotros y por la forma en que movía las caderas pude notar que la interrupción no le agradaba nada. Adrián la vio, se giró y le dijo que había escogido un buen sitio, muy apartado. Comentó que estaba acampando solo, que quería alejarse de la gente ese fin de semana, lo cual sonaba un poco contradictorio, porque estaba literalmente metido en nuestra parcela haciéndonos conversación. Y por cierto, en cuanto Camila apareció, yo dejé de existir. Toda la atención de Adrián se volcó en mi novia, lo cual no era exactamente sorprendente, pero sí tremendamente incómodo. Charlamos 1 minuto o 2. Y cuando digo charlamos, quiero decir que él le hablaba a Camila mientras ella le respondía con frases torpes, una tras otra, esperando a que por fin se marchara. Al final me metí en la conversación y le dije que queríamos dormir temprano porque pensábamos madrugar. Eso por fin hizo que se fuera. En cuanto se adentró en la oscuridad, me di cuenta de que no encendió linterna ni nada por el estilo, lo cual me pareció un detalle raro, de esos que se te quedan clavados en la cabeza. Camila y yo estuvimos de acuerdo en que todo había sido muy extraño y decidimos intentar olvidarlo. Nos quedamos despiertos otra hora más o menos, apagamos el fuego y nos metimos a dormir. No recuerdo el momento exacto en que me quedé dormido, pero sí recuerdo el instante en que desperté, y desde el primer segundo supe que algo iba mal. Tardé como 3 segundos en darme cuenta de que me había despertado por unas voces en la distancia. Sonaban como 2 personas conversando en algún punto cercano a nuestra parcela. Miré hacia un lado y vi a Camila profundamente dormida, y ahí fue cuando se activó en mí un instinto de guardián. No me quedé paralizado dentro de la tienda, sino que, al contrario, salí a investigar. Abrí el cierre lo más silenciosamente posible y asomé la cabeza. Las voces se callaron casi de inmediato, como si me hubieran oído, aunque yo juraría que no había hecho ruido. Rápido, agarré el celular, encendí la linterna y recorrí con el haz todo el campamento. Pero quien estuviera allí ya se había ido, o estaba mucho más lejos de lo que había pensado. Al final, volví dentro y traté de dormirme de nuevo. Al fin y al cabo era un camping público. La gente se queda despierta hasta muy tarde cuando sale de acampada. No pensé que fuera algo realmente amenazante, solo esperaba que quien fuera que estaba ahí hubiera entendido la indirecta y se llevara su charla de las 3 de la mañana a otra parte. A la mañana siguiente ni siquiera se lo mencioné a Camila.
No veía el sentido de ponerla nerviosa por algo que probablemente no era nada. Pasamos casi todo el día haciendo senderismo. Fue divertido y un buen ejercicio, la verdad. Cuando el sol empezaba a caer, fui a buscar más leña a un montón que habíamos dejado cerca de la camioneta. Fue entonces cuando vi algo en el parabrisas. Era una servilleta doblada por la mitad y metida bajo el limpiaparabrisas. La saqué, la desdoblé y me quedé helado al darme cuenta de que era una nota. Una nota que decía: deberían mover su tienda. Obviamente no iba a guardarme eso para mí. Se la enseñé a Camila y le conté lo que había escuchado la noche anterior. Al ver la nota, lo primero que preguntó fue si creía que era cosa de Adrián. Supongo que sí. ¿Quién más podría ser?, le respondí. Mientras los dos discutíamos qué hacer, claramente más que asustados, como si alguien hubiera dado una señal de entrada en un guión invisible, ¿quién apareció caminando hacia nosotros? Adrián. Llevaba exactamente la misma ropa del día anterior y al verlo, sentí una mezcla de rabia y miedo. Ganó la rabia. Le solté, más agresivo de lo que debería, que tenía que dejar de aparecerse así sin avisar. Estaba convencido al 100% de que él estaba detrás de la nota y de las voces de la noche anterior y no pensaba dejarle creer que me estaba engañando. Él se disculpó con voz áspera y dijo que solo estaba viendo cómo estábamos. Antes de que pudiera contestarle, Camila le preguntó por qué necesitaría comprobar cómo estábamos, y él respondió algo que me sorprendió. Dijo que no quería asustarnos, pero que le sorprendía ver a gente tan joven en ese camping, que por esa zona se conocían un montón de cosas raras, cosas inquietantes. Nos contó que había encontrado campamentos completamente abandonados en lo profundo del bosque, señales claras de que había habido gente, pertenencias tiradas y otros detalles extraños. No me fiaba mucho de lo que decía, pero lo contaba con una seguridad tan seca, tan tranquila, que una parte de mí pensó que estaba siendo sincero. Añadió que la noche anterior había oído gente caminando alrededor de su coche, así que había decidido acortar su viaje e irse a casa antes de que oscureciera. Nos aconsejó que hiciéramos lo mismo. A esas alturas yo no pensaba discutir, y desde luego Camila tampoco tenía intención de quedarse allí. Así que los tres empezamos a recoger. Era bastante estresante. Teniendo en cuenta que el sol ya casi se había puesto, veía cómo a Camila le temblaban las manos mientras metía cosas en el coche, y yo intentaba calmarla, pero tampoco me sentía precisamente tranquilo. Por fin terminamos de cargarlo todo, y yo salí del camping sin decir una palabra más. El sol estaba prácticamente escondido, y en cuestión de minutos, la oscuridad sería total. Mientras avanzábamos por el camino, vi que el sedán azul de Adrián seguía en su parcela, lo cual me pareció extraño. Lo vi agachado junto a una de las ruedas, así que reduje la marcha y me detuve. Le pregunté qué pasaba y él se apartó del coche para dejar a la vista un tajo enorme en la llanta. Era algo hecho a propósito, no había duda. Camila soltó un «Dios santo», y yo también me quedé en shock. No tenía ni idea de qué hacer. Primero me pidió que le diera un aventón hasta la carretera, pero Camila me susurró que no se sentía cómoda con eso, así que le dije que no podía. Entonces me pidió que al menos llamara a la policía en cuanto recuperara señal, y le dije que lo haría. Salimos del camping y empezamos a bajar por el camino de tierra con las luces largas encendidas. Habríamos avanzado unos 100 metros cuando miré hacia la derecha y los vi. 3 figuras de pie entre los árboles, a unos 10 metros del camino. No se movían, y no parecía que intentaran esconderse, más bien lo contrario, como si quisieran ser vistas. Solo los vi un segundo, pero estaba totalmente seguro de que eran personas. Y Camila también los vio. Instintivamente mi pie se fue al freno. Ni siquiera sé por qué. Tal vez una parte de mí pensó que debía regresar y advertir a Adrián. O quizá solo estaba intentando procesar lo que acababa de ver. Pero antes de poder pensarlo demasiado, Camila me agarró del brazo y gritó que condujera. No fue un susurro nervioso, fue un grito de miedo puro. Así que eso hice. Camila
No dijo una sola palabra en todo el trayecto hasta la carretera principal. En cuanto tuve señal, orillé la camioneta y llamé al 911. Les conté todo, y la operadora dijo que enviaría a alguien a revisar la zona. Nunca volvimos a saber nada. Tampoco es que lo esperara, pero me quedó una sensación horrible en el estómago, la certeza de que algo muy malo le pasó a Adrián y de que, de alguna manera, yo tenía parte de culpa. Camila intentó tranquilizarme diciendo que seguramente él formaba parte de todo aquello, que estaba metido en el juego desde el principio, y supongo que es posible, pero creo que eso es más una forma de consolarse que una explicación real. Sea como sea, todavía pienso en esa noche de vez en cuando, y si crees que eso ya es suficiente para no volver a dormir en una tienda jamás, espera. Hay alguien más que decidió perderse en el bosque buscando paz, y encontró algo muy distinto. Esto fue hace 2 días. Tenía 28 años y trabajaba en remoto como consultor de TI desde Bozeman, Montana. El trabajo no era nada del otro mundo, pero pagaba decentemente, y poder trabajar desde cualquier lugar del mundo era una ventaja enorme para mí. Por desgracia, estaba pasando un momento bastante malo. Me había divorciado hacía unos 3 meses y no lo estaba llevando bien. Nada de lo que intentaba funcionaba, y créeme, lo intenté todo. Viéndolo ahora suena algo ingenuo y dramático, pero llegué a convencerme de que pasaría el resto de mi vida miserable, a menos que hiciera algo drástico, del estilo irme de la red y pasar unas semanas en plena naturaleza. Así que, más o menos, eso fue lo que hice. El camping siempre ha sido una parte importante de mi vida, así que adentrarme en la naturaleza completamente solo no era tan loco como puede sonar. Llevo siendo scout desde niño. No llegué a conseguir la insignia de águila por poco, pero el caso es que me manejo en el monte mejor que la mayoría. A eso le tengo que dar las gracias a mi viejo. No quería ir a ningún sitio donde hubiera otra gente. Eso arruinaría el propósito. Necesitaba estar solo, solo de verdad. Así que hice lo que cualquiera hace a las 2 de la madrugada cuando no puede dormir. Me perdí en un agujero de internet. Al final encontré un viejo foro de acampada en Montana, dedicado a zonas de backcountry, con un montón de publicaciones sobre lugares oficialmente no oficiales en el Bosque Nacional Helena, Lewis and Clark. Y ahí mismo tomé la decisión. A la mañana siguiente lo planifiqué todo. La única persona a la que le dije a dónde iba fue a mi hermano, y ni siquiera le di el punto exacto, solo una descripción vaga de la zona en general. Tenía acumulados varios días de vacaciones, así que faltar una semana de trabajo no iba a ser un problema. Si la memoria no me falla, eso fue un martes, y para el jueves ya tenía la camioneta cargada hasta arriba. Llevaba suficientes provisiones para aguantar de sobra la semana: comida liofilizada, pastillas potabilizadoras, un botiquín y todo lo esencial. Y por supuesto, mi Remington 700. No soy un fanático de las armas, pero no te metes tan profundo en la naturaleza de Montana sin protección contra la fauna. El viaje hasta allí fue de unas 4 horas desde Bozeman. Las primeras 3:30 fueron fáciles. Autopista, luego carretera comarcal, luego pista forestal. Pero ese último tramo, una pesadilla. El GPS no paraba de intentar recalcular porque la pista que yo necesitaba ni siquiera aparecía en el sistema. Después de varios desvíos frustrantes y de comparar una y otra vez las descripciones del foro con lo que veía, encontré una especie de senda medio cerrada por la vegetación que coincidía con lo que alguien había descrito. Tuve que parar 2 veces para apartar ramas y restos que bloqueaban el paso. Mi camioneta es un 4x4 decente, pero empecé a preocuparme por quedarme atrapado. Seguí por el sendero hasta que ya fue imposible avanzar más, momento en que apagué el motor. Sabía que cuando llegara la hora de irme, tendría que salir de allí marcha atrás, pero ya contaba con ello, así que no me preocupaba demasiado. En cuanto bajé del coche, sentí que estaba en el lugar correcto. Aunque tan adentro en la nada, lugar correcto es una expresión relativa. Todo está igual de lejos de cualquier parte. Había un claro no muy lejos del grupo de árboles frente al que había aparcado y parecía un lugar perfecto para montar el campamento, salvo por un detalle.
Ya había una tienda allí. La vi casi al instante. Era una tienda vieja, verde oliva, de esas que parecen sacadas de los años 80. Mi primer pensamiento fue que alguien más había encontrado las mismas coordenadas, pero la tienda parecía llevar años ahí. Había moho en el techo, tan evidente que se veía desde 6 metros de distancia. Me acerqué por pura curiosidad. Probablemente no debería haberlo hecho, pero bueno. Llamé con un hola amistoso y esperé. Nada. La cremallera estaba medio abierta, así que la bajé del todo. El olor dentro era indescriptible, como si algo se hubiera podrido allí dentro. El hedor era casi físico, asfixiante, pero ya estaba demasiado metido y demasiado intrigado como para dar media vuelta. Eché un vistazo rápido. Un saco de dormir vacío, unas latas de sopa y una libreta pequeña. Aguanté la peste lo justo para agarrar la libreta y sacar la cabeza de nuevo al aire limpio. No había nada más aparte de lo que ya había visto, así que no vi sentido a seguir hurgando, aunque seguía sin entender qué demonios estaba causando aquel olor. Ya fuera de la tienda, empecé a hojear la libreta y enseguida entendí qué era. Página tras página de marcas de conteo, palitos agrupados de 7 en 7. Debía de haber cientos de marcas, todas organizadas igual. La última página tenía 42 grupos, que son más de 8 meses si haces las cuentas. En ese momento no me sentí especialmente asustado, más bien curioso, casi emocionado de haber tropezado con un pequeño misterio propio. Pero después de repasar la libreta un par de veces, no había mucho más que sacar. Me la quedé. ¿Qué iba a hacer? Devolverla. Decidí montar mi campamento en el lado opuesto del claro, a cierta distancia de la tienda, pero lo bastante cerca como para tenerla siempre a la vista. No me hacía gracia la idea de perderla de mi campo visual. A medida que me instalaba y me familiarizaba con el entorno, me di cuenta de que no había ninguna señal de que nadie hubiera acampado allí en mucho tiempo, ni viejos círculos de fuego, ni basura, ni senderos, ni huellas, nada que sugiriera presencia humana. Aquella noche el cielo estaba completamente despejado. Lo recuerdo bien porque las estrellas se veían espectaculares. El viaje y el montaje me habían dejado agotado, así que me dormí bastante rápido. Me desperté en mitad de la noche sin saber qué hora era, pero con la certeza de que no me había despertado porque sí. Soy un dormilón pesadísimo, incluso en medio del monte, así que si abro los ojos es por algo. Me quedé inmóvil en la oscuridad, escuchando, tratando de captar el ruido de algún animal o lo que fuera que me hubiera sacado del sueño. Y, al cabo de unos 30 segundos lo oí. Susurros. Parecían 2 o 3 voces diferentes. Si tuviera que calcular, diría que estaban a unos 6 metros de mi tienda. Parecía que susurraban entre ellos, conversando, pero no podía entender lo que decían. Estaba tan aterrado que empecé a sudar. Cuando te vas tan lejos del mundo para estar solo, lo último que esperas encontrarte es otra persona, mucho menos a varias. Puede que no suene como lo más aterrador del mundo contado así, pero en el momento yo estaba muerto de miedo. Me quedé congelado dentro del saco, fingiendo que seguía dormido. Las voces se callaron, pero yo seguía sin atreverme a moverme. A los pocos segundos empecé a escuchar pasos alrededor de la tienda. Me di cuenta de que quien estuviera ahí fuera estaba dando vueltas a mi alrededor como lo haría un animal, midiendo la distancia. Instintivamente, mi mano fue directa al rifle y resultó ser la decisión correcta porque no habían pasado ni 2 segundos cuando alguien empezó a tirar de la cremallera de la tienda. No cedió gracias a las pequeñas pinzas que yo había puesto precisamente para que no pudieran abrirla desde fuera, así que dejaron de tirar. Tenía el rifle apuntando directamente al acceso y una parte enorme de mí quería apretar el gatillo allí mismo. Esperaba que quien estuviera jugando con mi tienda se rindiera y se marchara, pero no. Empezaron a rasgar la lona, como si intentaran cortarla para entrar, y ahí fue cuando perdí el control. Rompí el silencio y dije, con la voz lo más firme que pude, que tenía un arma y que se apartaran de una puta vez. El rascado se detuvo al instante. Hubo unos segundos de silencio absoluto y luego escuché pasos.
Varios pares de pies descalzos corriendo en lo que parecían direcciones distintas. Sonaban como mínimo 3 personas, lo cual, de alguna forma, era 10 veces peor que imaginar solo a 2. No todos huyeron hacia el mismo lado, y eso me resultó extrañísimo. No dormí mucho el resto de la noche, pero me aferré al rifle como si fuera un cinturón de seguridad. En cuanto salió el sol, abrí la cremallera y salí de la tienda haciendo un pequeño teatro con el rifle en la mano, por si alguien seguía cerca. Miré enseguida hacia donde estaba la tienda vieja y mohosa. Había desaparecido. Caminé hasta el punto exacto donde sabía que había estado. No había hundimiento del terreno, ni agujeros de piquetas, nada. Ni siquiera la hierba estaba aplastada, pero yo sabía que la tienda había estado allí. Me había pasado horas mirándola el día anterior. Lo que sí encontré fueron huellas. Huellas humanas descalzas alrededor de mi campamento, formando un círculo irregular a unos 6 metros de la tienda. Había muchísimas y de tamaños distintos, lo que confirmaba que había más de 2 personas ahí fuera. Algunas eran tan profundas que parecía que quien las dejó se había quedado de pie en el mismo sitio durante mucho rato. Un rastro en particular iba hacia un pino grande en el borde del claro. Lo seguí, y fue ahí donde las vi, cortes frescos en la corteza. Supe lo que eran en cuanto los vi. Marcas de conteo. 7 grupos de 7 con el inicio de un octavo, igual que en la libreta. Me quedé allí de pie, tratando de entenderlo. La libreta llevaba contando algo durante más de 8 meses, y ahora había marcas nuevas en ese árbol, justo al lado de mi campamento. No quería pensar en lo que eso implicaba. Y aún se puso muchísimo peor, porque mientras me alejaba del árbol vi otra cosa. Es, y sigue siendo, lo más repugnante que he visto en mi vida. Había una ardilla muerta colgando de una rama baja a unos pocos metros, atada con lo que parecía ser un sedal. No soy especialmente sensible con los animales muertos, soy cazador por amor de Dios. Pero había algo en la forma en que estaba colocada, rígida, exhibida, que me revolvió el estómago. No necesitaba más señales. Corrí de vuelta a mi campamento y empecé a recoger mis cosas todo lo rápido que pude. Admito que tenía las manos temblando mientras desmontaba la tienda y me costaba concentrarme en lo que estaba haciendo sin mirar por encima del hombro cada pocos segundos. Tras lo que se sintió como una eternidad, terminé de empaquetarlo todo y empecé a trotar hacia la camioneta. Tiré todo como pude en la parte de atrás, subí, puse marcha atrás y empecé a salir de allí. Parte de mí estaba convencida de que me iba a encontrar las llantas rajadas o alguna otra cosa, pero por suerte el vehículo estaba intacto. El camino era estrecho y conducir marcha atrás fue incluso peor que entrar, así que todo el proceso fue un pequeño infierno, pero lo conseguí, y no creo que nadie me siguiera. Cuando por fin llegué a casa, decidí que ni siquiera iba a llamar a nadie. No le veía sentido. ¿Qué iba a denunciar exactamente? Nadie se iba a internar tan lejos en el bosque solo porque un desconocido dijera que alguien le rasgó la tienda. Lo que más me atormenta es la imagen de aquella ardilla colgando. Nadie hace algo así si no quiere enviar un mensaje, una amenaza. Y, sinceramente, no quiero imaginar qué habría pasado si me hubiera quedado una noche más allí, o si no hubiera llevado el rifle conmigo.